Hola, bienvenidos al estudio. Hoy vamos a tener aquí a David Paniagua, un cantautor. Hola, David. Hola Gabriel, ¿todo bien? Sí, sí, hola. ¿Cómo va con la pandemia? ¿Cómo va con la frontera? Bien, bien, la verdad es que no me quejo, más bien he aprovechado este tiempo para hacer música, para estudiar, para hacer nuevas canciones, entonces creo que ha sido, a pesar de todo, un tiempo bien aprovechado. Ah, bueno, entonces David es un cantautor costarricense. Es de Santa Bárbara Heredia, ¿verdad? Sí, 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 de aquí, exacto. nacido aquí. Bueno, no, yo mis primeros años los viví en Tacacorí de Alajuela, Ok, de la abuela. hasta sí, hasta los 8 años, entonces sí, la mayoría de mi vida lo he vivido aquí en Santa Bárbara. Ah, ¿y cómo empezó la música? ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Qué me inspiró a estudiar música? Ok, bueno, yo siempre digo que yo empecé un poco tarde, porque no fue como que yo pequeño, ni siquiera estando en el colegio, aprendí a cantar ni a tocar nada, sino que más bien una vez que entro a la Universidad Nacional a estudiar administración, me doy cuenta de que hay unos talleres que imparte la universidad de canto y guitarra. Entonces, se me ocurre, como dice uno, se me metió el agua y me matriculé en los talleres de canto y de guitarra. Ah, qué cosas. Entonces ahí, perdón, Qué cosas, ¿no? Hasta la U. sí, sí, hasta la U. Entonces, bueno, ahí aprendí mis primeros acordes, mis primeras nociones de canto. Y bueno, el que impartía el taller de guitarra es el director de la rondalla de la Universidad Nacional. Ajá. Entonces, él a los participantes del taller nos sugirió que si queríamos podíamos entrar a la rondalla. Entonces creo que yo fui el único que sí acepté y entonces entré a la rondalla. Sí. La rondalla, bueno, canta o más bien interpreta mucho repertorio latinoamericano. Entonces, digamos que mi bagaje principal o mis primeros acercamientos a la música fueron entonces con música latinoamericana. Entonces por eso es que hasta la fecha me sigue marcando mucho. Sí. Y bueno, para terminar la historia, después entré a la Escuela Municipal de Música de Santa Bárbara a estudiar canto lírico y a estudiar guitarra clásica. Y ya cuando iba por la licenciatura de administración, Ojo. yo dije, mira, pero a mí lo que me gusta es la música, no tanto administración. Sí. Entonces, ahí entre un periodo difícil de decisión, ya me di la oportunidad de estudiar educación musical. Y bueno, estudio educación musical desde hace 5 años y ya más bien este es mi último semestre y ya me voy a graduar. Ah, bueno. O sea, fue un proceso un poco largo. Sí, sí, Sí. inesperado también. También, sí, sorprendente. ¿Cuáles fueron, digamos, o quiénes fueron los artistas o los modelos de artista que usted más, por decir, más lo han inspirado a ser músico o más han inspirado su música? Bueno, inicialmente podría decir que el mismo el director de la rondalla, Hugo Castillo, él me inspiró muchísimo, es un músico increíble. Pero también a partir de esta experiencia en la rondalla conocí a Silvio Rodríguez, porque Ujú, nosotros interpretábamos una canción de Silvio Rodríguez que se llama Como Esperando Abril. ujú, Entonces, a partir de eso, conocí a Silvio Rodríguez, empecé a escucharlo un montón y ya empecé a escuchar mucho trova, como Alejandro Filio. Después escuché, bueno, obviamente de acá también empecé a escuchar más música de Malpaís. Eh, Empecé también a escuchar Pedro Aznar, Pedro Guerra, Jorge Drexler. ujú. Entonces creo que esos son como los que más me han influenciado. Ah, bueno, Nano Stern también, entre otros, pero esos son los que yo creo que los que más han calado en mí.
Sí, están buenos y además son estilos diferentes, porque, bueno, o sea, Silvio Rodríguez y Drexler son dos cosas completamente contrarias. Sí, claro, son muy diferentes. Con la palabra yo siento que los dos, a pesar de que la poesía de Silvio Rodríguez es muy diferente a la de Drexler, que yo también siento que sus letras son muy poéticas y muy, incluso a veces llegan a ser muy eruditas o incluso muy científicas. Eh, pero siento que los dos tienen eso en común, que hacen un muy buen uso de la palabra. Ya Sí, musicalmente sí son completamente sí, aparte de los dos. sí, los dos reparten muy bien su mensaje. Sí, también. Bueno, y metiéndonos un poco más tal vez en lo que es la actualidad nacional, sí quería tocar este tema que es el de, lo de los recortes a la cultura, de todos los recortes que se están haciendo bueno, en el Ministerio de Cultura. Y sí digamos, como artista y como educador en música, digamos, cómo se verían afectados? ¿Cómo se ve este afectado? Bueno, eh, primero me gustaría decir, sin sonar conspiranoico, yo Sí, siento que todo esto obedece a muchos sectores económicos poderosos y políticos, obviamente, que lo que quieren es que la gente tenga cada vez menos criterio, que cada vez pensemos menos. ujú, La cultura y la música en especial se hizo para eso, para pensar, para cuestionar. De hecho, la música que yo hago trata de hacer eso, de cuestionar. Entonces, yo creo que todo esto obedece a eso, a que se está tratando de debilitar el pensamiento de la gente para, para dominarnos, básicamente. Y no hay que ser conspiranoico para eso, es algo completamente palpable. Ya en cuanto a afectaciones directas, tal vez a corto y mediano plazo, bueno, el ambiente cultural y el ambiente musical de Costa Rica yo siento que es bastante débil comparado con otros países. Acá no hay tantos lugares para tocar, los mm, que hay tal vez más grandes, como llámese los teatros, tienen un montón de trabas increíbles para poder usarlos. Y cada vez hay menos lugares públicos o llámese bares o restaurantes con música en vivo. sí, Han cerrado muchos, el sótano se vio en peligro hace poco, por ahí está Mundo Loco peleando y sé que se han cerrado algunos, el Teatro Giratablas. Entonces, yo creo, bueno, esto, en lo económico, la situación actual afecta mucho a estos lugares que son privados, más bien. sí, sí, Eh, si hay menos presupuesto para cultura, también van a haber menos lugares y menos exposición para los artistas. sí. En este momento hay muchos artistas también sufriendo por la pandemia y estos recortes van a afectar directamente cualquier ayuda que se les pudo haber brindado. Bueno, si hay menos exposición, la gente va a escuchar menos, va a ver menos también los espectáculos de arte visual. Y si la gente no escucha y si la gente no ve el arte de Costa Rica, entonces no les va, es imposible que les guste. A usted no le puede gustar algo que nunca ha escuchado, que nunca ve o a lo que no está expuesto. Entonces, con esa reducción a la exposición de la cultura en general o del arte costarricense, obviamente va a haber menos consumo del arte por parte de las personas y entonces todo es como una bola de nieve. Todo se Entonces vamos a tener menos ingresos, eh, vamos a poder hacer menos, entonces va a contribuir a debilitar más el aparato artístico y cultural de Costa Rica. Y en educación, bueno, lo que hace es que dif- eh, nos lleva a los educadores, en este caso musicales, a tener que pelear más, en el sentido de que, bueno, como le decía, va a haber menos exposición cultural, entonces los niños probablemente estén menos expuestos al arte y a la cultura de Costa Rica y va a recaer en nosotros los educadores la responsabilidad de enseñarles a los estudiantes a apreciar el arte costarricense, apreciar la música costarricense. sí, Entonces creo que por ahí iría más o menos.
Es que claro, con todos estos recortes, de los niños si pensaban, o bueno, más que todos los adolescentes, si pensaban estudiar algo con música, esto también es cierto que les puede generar menos ganas o les puede bajar cualquier ambición de ser músicos porque al fin y al cabo no hay apoyo. O por ejemplo, si hablamos de lo que serían los CINEM o las escuelas municipales de música, Ujú. habiendo menos presupuesto, perdón, van a haber menos becas, menos oportunidades para que los niños y niñas estudien música. Entonces, al final de cuentas, todo, como le decía, es una bola de nieve. Todo va a contribuir a que empeore el panorama artístico y cultural de Costa Rica. Sí, 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 es algo complicado, la verdad. Y bueno, volviendo un poco más al tema de la carrera musical, hace poco sacamos un single, el PES. Ajá, ajá. ¿Podría contarnos cómo fue el proceso creativo de la canción? Muy bonita. No. Muchas gracias. Bueno, el pez surge, la idea surge de una imagen que vi, creo que en Facebook, Mm, donde aparecen varios animales y se les pide, ok, el examen va a ser que todos tienen que trepar a ese árbol. Entonces aparece un mono, aparece un pez, sí, entre otros animales. Entonces, obviamente el mensaje es, y es algo que yo creo, que la evaluación no debe ser estandarizada. No todos tenemos el mismo bagaje, no todos tenemos las mismas habilidades, las mismas fortalezas. Entonces es injusto evaluar a todos de la misma forma. sí, Siempre hay que tratar de adaptarse a las personas. Pero a pesar de que yo creo en eso, quise eh, darle vuelta y pensarlo diferente. Y decir, bueno, pero ¿qué pasa si el pez voluntariamente y por convicción quiere subir al árbol? se adapta y lo sube. Exactamente. Y lo hago mucho, siendo honesto, reflejándome a mí mismo en el pez. Sí, Porque como le decía, yo siento que empecé muy tarde. ujú, Entonces, y tampoco yo siento que yo sea la persona más talentosa del mundo, que con un talento nato. Entonces me ha tocado mucho esforzarme por aprender guitarra, canto. Entonces yo me veo en el pez, en la persona que tal vez no estaba diseñada para ser músico, para ser cantautor, sí. pero que en un momento decidió que lo quería hacer y que está haciendo todo lo necesario para poder lograrlo, para poder subir al árbol. Entonces el pez soy yo. Si hay una cosa, digamos, que me genera dudas, es el proceso de la producción de la canción es complicado. Sí, claro. Sí, hace poco estuve en unas clases maestras con Nano Stern y con Jorge Drexler. Ujú, Y conversábamos de eso porque las canciones, por ejemplo, de Jorge Drexler a nivel de producción pues, son increíbles no es necesariamente que tengan un montón de cosas, pero están muy bien pensadas. son muy bien Entonces trabajadas. Sí, ellos hablan de eso, ajá, de la importancia, ok, ya se hizo todo el trabajo, ya sea, llámese de inspiración o todo el trabajo mental de componer, de escribir, pero entonces falta como la imagen, la carátula, la presentación sí, de lo que hacemos. Porque al final de cuentas, esa producción es lo que va a romper la barrera entre lo que nosotros pensamos e hicimos y el público. sí. Es como la capa crucial para, eh, para eso, para llamar la atención y para que de verdad lo que nosotros hicimos sirva de algo, porque si no nos escuchan, no sirve de mucho más que para nosotros mismos. De hecho, bueno, quiero volver un momento a los artistas Claro. que me influyeron, porque se me olvidó uno fundamental y no me puedo permitir olvidarlo, que es Miguel Solari. Ujú, Miguel Solari en estos últimos años, he sido parte de lo que él ha llamado taller de canciones. Él me ha ayudado a trabajar en mis canciones. He aprendido muchísimo y él dice que es como
como las capas de una cebolla. Todo, la letra, la armonía, todo está dentro, pero al final la capa de la producción es la que, como le digo, va a permitir que, nuestra música se escuche. En este caso, bueno, también va a obedecer mucho a, a la estética que uno busque como artista o a lo que uno quiera, cómo quiere uno presentarse. Porque, o si bien tal vez lo mejor para, si yo busco que mis canciones se escuchen, perdón, tal vez lo más sensato sería ponerles a todas un ritmo de reggaetón o eh, se me olvidó el otro ritmo que está ahora de Trap. moda, bueno, no sé, o ponerle reggaetón, el trap, ponerle dancehall o ponerle muchas cosas ahí electrónicas, pero primero eso no obedecerían al mensaje de la canción, Sí, el mensaje que yo quiero dar no va con eso, y segundo no va conmigo, esa no es la imagen que yo quiero proyectar y no es, no soy yo, no es Davey, entonces eso va también a influenciar mucho en la producción de las canciones. Por ejemplo, el pez también obedece al hecho de que yo grabé esa canción aquí, aquí donde estoy en sí, este sí. momento, completamente. Entonces, quería que mostrara, que fuera sobria, que fuera guitarra y voz, demostrando que soy yo, que era enteramente yo el que estaba en esa canción, como el pez, y que lo hice con lo que tenía a mano. Ya tal vez, bueno, como haciendo tal vez un adelanto y comercial. Ujú. De hecho, antes de que ocurriera todo este asunto de la pandemia, Sí, sí, todo el encierro y todo. ajá, yo ya había iniciado la producción de mi primer disco. Y ese tampoco es que va a tener igual esos ritmos, que va a tener un montón de sonoridades electrónicas ni nada, pero ese disco sí viene acompañado de más músicos. Sí, son. Entonces, cada uno de esos músicos también van a impregnar la sonoridad de ese disco. Por ahí les va a sonar a jazz, porque muchos de los músicos que tocan conmigo tocan jazz. Les va a sonar también algunas a la rondalla, algunas a mis influencias. Pero todo, yo siento que a pesar de tener más o menos instrumentos, todo es a la estética que yo quiero y a quién soy yo. Ahora, bueno, por lo que pasó el disco quedó como eh, pausado, Sí, te da ahí. ajá, pero para sacarme las ganas y porque he estado haciendo un montón de música, Sí, me imagino. ajá, entonces más bien pronto voy a lanzar, bueno, sí espero que pronto, a lanzar otro disco más bien que ahora se le va a adelantar al que estaba pensado. Y Ujú. ese disco va a ser con canciones hechas totalmente, letra y música, Ujú. durante este tiempo de cuarentena y todas van a ser producidas acá, grabadas acá, acá donde estoy, en este espacio, a excepción de un par de instrumentos. Mi idea era que no incluir más gente, pero la música a veces lo pide. Sí, Entonces, algunos amigos van a grabar, pero igual desde sus casas, no vamos a tocar un estudio. sí, Entonces, muy pronto vamos a tener ese disco que va a ser completamente grabado en casa. sí, todos desde su lado y ya luego se junta. Exacto. Un poco como los proyectos de todos hacen su parte y al final la juntamos. Sí, sí, sí. Pero digamos que en este caso voy a tratar de que todo esté bien definido, que todos estemos en la misma Que página. tengan la misma. Bueno, de hecho yo hago los arreglos siempre. Ujú. Solo en algunas canciones sí doy libertad sobre todo al bajo y a la percusión, Sí, porque, bueno, yo siento que ellos pueden hacer, desde su instrumento, porque ellos lo conocen mejor que yo, pueden hacer mejores cosas de las que a mí se me ocurrirían. Por ahí le escribo alguna línea al bajo o alguna frase ahí rítmica a la percusión, pero, pero sí, los dejo mucho ser, ya si son flautas y así sí las escribo yo,
Pero entonces, pensando en esto, yo creo que sí, que al final no va a ser tanto un collage, sino que todos vamos a estar yendo hacia a la misma parte. Como todos con libertad creativa en una dirección. Exactamente. Está bueno, pues vamos a esperar que salga el álbum. Sí, pronto. Ah, y bueno, volviendo un poco al tema personal, digamos, es difícil vivir de la música. Sí, sí, a ver, yo no creo y no quiero dar a entender que es Ujú, imposible. O que siendo músico, que el que estudie música se va a morir de hambre, como dicen muchos, porque no. O sea, tampoco. De hecho, los músicos somos muy versátiles, ¿sí? Y podemos desde tocar en eventos hasta grabar conciertos, dar clases, entonces, y ya por nuestro oficio somos muy creativos, entonces siempre salimos adelante y siempre tenemos bastantes opciones. Em, pero yo creo que sí en Costa Rica es un poco difícil, por lo que hablamos antes. sí, sí. Acá no se aprecia tanto al artista nacional, no se defiende tanto la música nacional. Las radios nos destruyen completamente, nos ignoran. Aquí la música nacional no existe en las radios. Entonces acá tal vez sí, sí es un poco más complejo, pero no es imposible. Sí, claro, al fin y al cabo las radios Deberíamos cambiar. sí, Sí, es sí, que la sí, radio es lo que se escucha. y lo que se termina escuchando, se escucha música internacional, música nacional en la radio, al final porque es percance, los ajenos, y un poco más. Al final, sin menospreciarlos, lo que yo creo que pasa es que es música que obedece a los estándares que se buscan internacionalmente. Y al menos en este caso, el estándar internacional no tiene por qué ser bueno. O sea, Sí, no tiene por qué ser representar que la música que tenga que ser así. Porque usualmente la música que se escucha en las radios no tiene un mensaje crítico, ni siquiera un buen mensaje, más bien son mensajes contraproducentes. Yo como educador musical lo he visto. ujú, El daño que hacen ciertas canciones en los niños, en la forma en que ellos piensan. ujú, Entonces, a pesar de que esta sea la receta internacional para el triunfo, para el éxito, yo no quiero un éxito que vaya a perjudicar a las personas, menos a los niños. sí, Entonces, yo creo que hay que cambiar esa mentalidad. Hay que otorgarle a otro tipo de música, a la buena música, al buen mensaje, hay que ujú. otorgarle el lugar que se merece para que ese más bien se convierta en el nuevo estándar que busquemos como músicos. Sí, sí, que se vuelva como el estándar comercial, el mensaje Ajá, positivo, un mensaje que refuerce temas más como autoestima, más como pensamiento crítico, todo eso. exacto. Exacto, pero volvemos a lo mismo, sin ser conspiranoicos, a las compañías no les sirve que la gente piense. Por eso es que la música que invita a pensar y a cuestionar es la que menos suena, Ujú. porque no quiere que Sí, cuestionemos. sí. Una duda que me quedó, bueno, ya que usted nos había contado que decidió estudiar música ya bastante después, ya, de hecho ya avanzada la carrera de administración, es cómo reaccionó su entorno ante esa decisión. Bueno, eh, es complicado. Yo creo que siempre, por lo que le dije, que siempre hay Ujú, esa idea de que uno se muere de hambre, yo no creo en eso. Siempre hay gente que opone resistencia, sobre todo la familia. sí, Los amigos usualmente lo van a apoyar a uno. Yo tuve mucho apoyo de mis amigos, principalmente los músicos. Mi familia se puso un poco más de resistencia, tampoco, o sea, como que me dijeran, no puede hacer esto, pero sí era como, música, pero ¿por qué no sigue con administración? O sea, como ese tipo de insinuaciones sí, sí, como de, eh, ¿por qué? O sea, ¿por qué no hace algo que valga la pena para ellos? sí, sí, Em,
Sí, yo creo que por ese lado sí, sí tuve un poquillo de resistencia de mi familia, pero al final de cuentas, todo bien. Al final lo aceptaron y ahora más bien usted los verá ahí escuchando por ejemplo, el pez, Sí, sí, eh, compartiéndosela, yendo las pocas veces que he podido tocar, sobre todo últimamente. sí. Entonces sí, ahora me apoyan bastante. Qué dicha, o sea, pero al principio sí opusieron resistencia porque suele pasar, de hecho. Yo he escuchado que, digamos, que sí, que cuando dicen voy a estudiar música, la familia suele decir así como, no hay otra cosa. Y sí, pero lo bueno es eso, digamos, que al final apoyen, que al final terminen apoyando, o sea, que no por no elegir otra cosa, nada más lo dejen ahí botado, sino que sí sigan adelante. Entonces, eso es bueno. Sí, sí, hay muchos que sí encuentran mucha más resistencia y que prácticamente tienen que abandonar sus familias, pero sí, yo siento que en muchos casos al final se termina aceptando. Todo es cultural. Yo siento que Sí, es sí, parte de lo que tenemos que cambiar esa idea de que la música, de que el arte no es un trabajo, de que el artista se va a morir de hambre, cambiar la idea de que el arte nacional no es bueno cuando hay ujú, artistas nacionales buenísimos en todas las ramas. Todo eso hay que cambiarlo, pero entonces los artistas tenemos que ayudar a cambiar eso y también los docentes tenemos que ayudar a cambiar eso. sí. ¿Algún mensaje que quisiera dejar así como para las personas? Bueno, básicamente, como veníamos hablando, que apoyen el arte nacional, que nos apoyen en estos momentos en que nos sentimos desamparados y atacados por las decisiones del gobierno o de la Asamblea Legislativa en este caso, Sí, que si nos manifestamos no es porque somos vagos, es porque estamos defendiendo nuestros derechos y porque creemos en la importancia del arte como forma de crear pensamiento crítico. sí, Y también, eh, enlazado con esto, que, que sean más críticos con lo que escuchan y con lo que ven. ujú, Siempre cuestionen, lo que estoy escuchando me hace bien, qué me aporta, me invita a pensar. Y si no es así, entonces que busquen. Las opciones hay por montones. Hay artistas increíbles que crean música que de verdad nos invita a pensar y que nos ayuda a crecer. Entonces, busquemos ese arte y busquemos esa música. La música que nos ayuda a crecer. sí. Muchas gracias. Con mucho gusto, Gabriel.